utilitarismo es una influyente teoría ética y filosófica de carácter teleológico o consecuencialista. Esto significa que, a diferencia de las éticas deontológicas que se centran en el deber o las reglas, el utilitarismo evalúa la moralidad de una acción basándose exclusivamente en sus resultados o consecuencias. Su principio fundamental establece que la mejor acción es aquella que maximiza la felicidad o el bienestar neto, felicidad menos sufrimiento, para el mayor número de individuos posible. En su esencia, el utilitarismo busca la mayor felicidad para el mayor número, convirtiendo la utilidad en el criterio supremo de lo moralmente correcto. Aquí, lo útil se define en términos de sus efectos. Una acción es útil si tiende a producir felicidad, placer, satisfacción de deseo o bienestar, y a minimizar el dolor, la tristeza o el sufrimiento. Esta concepción del bienestar puede variar entre las diferentes corrientes utilitaristas, desde una visión hedonista centrada en el placer físico y la ausencia de dolor, como el utilitarismo clásico de Bentham, hasta concepciones más amplias que incluyen la satisfacción intelectual, emocional y social, como el utilitarismo de Mill. Es crucial entender que el utilitarismo es imparcial y universalista. No considera la felicidad de un individuo o grupo como intrínsecamente más importante que la de otro. Cada persona afectada cuenta por igual en el cálculo de las consecuencias. Además, aunque históricamente se centró en los seres humanos, el principio utilitarista puede extenderse a cualquier ser sintiente capaz de experimentar placer. Si bien las raíces intelectuales se remontan a pensadores hedonistas de la antigüedad, el utilitarismo como teoría distintiva comenzó a tomar forma a finales del siglo XVIII, con la obra de Jeremy Bentham, El Pacto, o la opción de esta teoría en la sociedad no fue un evento singular, sino un proceso gradual y complejo que se manifestó de diversas maneras. Primero, influencia en el pensamiento de reformadores. Las ideas de Bentham y sus seguidores tuvieron un impacto significativo en el intelecto, políticas y reformas sociales de la época. Sus argumentos racionales a favor de las reformas legales y sociales encontraron un eco en un contexto de ilustración y de revolución industrial, donde las estructuras tradicionales estaban siendo cuestionadas. Segundo, aplicación en reformas legislativas y políticas. Los principios utilitaristas se utilizaron como base para abordar los cambios en las leyes y en las políticas públicas. Por ejemplo, Bentham influyó en las reformas del sistema penal británico buscando hacer los castigos más racionales, basándose en la idea de maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento causado por el crimen y sus puniciones. Tercero, debate y difusión a través de la obra de Mill. La obra de John Stuart Mill, específicamente el utilitarismo, ayudó a popularizar y refinar la teoría, respondiendo a algunas de las críticas iniciales y adaptándola a las preocupaciones de su tiempo. Su énfasis en la calidad de los placeres y la importancia de las libertades individuales amplió el atractivo del utilitarismo. Y cuarto y último, en diversas disciplinas el utilitarismo trascendió la filosofía moral y comenzó a influir en otras áreas como la economía, donde la idea de maximizar la utilidad individual tiene paralelismo. La ciencia política y la administración pública, la idea de evaluar las políticas por sus resultados y su impacto en el bienestar general, se convirtió en un principio importante en la planificación y la toma de decisiones. Elementos clave del utilitarismo. Como primero tenemos al consecuencialismo. El utilitarismo es una teoría consecuencialista. Esto significa que la moralidad de una acción se juzga únicamente por sus consecuencias. No importan las intenciones, los motivos o las reglas preestablecidas. Lo que determina si una acción es correcta o incorrecta son los resultados que produce. La atención se centra en el impacto final de una acción en el mundo, específicamente en términos de felicidad o bienestar. Segundo, bienestarismo. El utilitarismo se enfoca en maximizar el bienestar o la felicidad. Tradicionalmente, los utilitaristas clásicos, como Jeremy Bentham, adoptaron una visión hedonista, donde la felicidad se entendía como placer y la ausencia del dolor. Es importante mencionar que las versiones posteriores del utilitarismo han ampliado la noción de bienestar para incluir otros estados deseables como la satisfacción, la realización personal o la ausencia de sufrimiento en sentido más amplio. Agregacionismo. El utilitarismo es una teoría agregacionista. Esto implica que
Al evaluar las consecuencias de una acción, se considera la suma total de la felicidad o el bienestar producidas para todos los individuos afectados por esta acción. Si bien la idea de un cálculo preciso de la felicidad es compleja, el principio subyacente es sopesar las consecuencias positivas y negativas para todas las partes involucradas. Y por último, imparcialidad. El utilitarismo sostiene un principio de imparcialidad. Esto significa que la felicidad o el bienestar de cada individuo afectado por una acción tiene el mismo peso o importancia. No se deben favorecer los intereses de un grupo sobre otro, sino una justificación basada en maximizar la felicidad general. Al evaluar las consecuencias se debe tomar en cuenta el bienestar de todos los que pueden ser afectados, sin importar su identidad, estatus social o relación con la gente que realizó la acción. El capitalismo se refleja en la economía de diversas maneras, principalmente a través de la economía de bienestar, que busca maximizar el bienestar social agregado. Esto se manifiesta en el análisis costo-beneficio de políticas públicas, donde se evalúan las consecuencias en términos de utilidad para la sociedad en conjunto. También influye en la justificación de ciertas intervenciones gubernamentales destinadas a corregir fallas del mercado y mejorar el bienestar colectivo. En la ética empresarial, el utilitarismo puede guiar decisiones hacia prácticas que generen el mayor bienestar para el mayor número de stakeholders. Sin embargo, su aplicación enfrenta críticas por la dificultad de medir y comparar la utilidad individual, por el potencial de sacrificar los intereses de las minorías en aras de la mayoría, y por la complejidad de predecir todas las consecuencias de las acciones económicas. El utilitarismo, como una teoría ética que sostiene que la acción moralmente correcta es la que maximiza la felicidad o el bienestar general. A lo largo de la historia hemos visto cómo esta teoría, esta escuela, ha sido desarrollada y debatida por varios pensadores claves, entre ellos muchas críticas, entre ellos como lo ven desde otro punto de vista o otro enfoque. Hay que hablar un poquito del utilitarismo contemporáneo, entre el siglo XX y el XXI. Por ejemplo, está el acto versus la regla. El utilitarismo del acto es que cada acción debe evaluarse caso por caso según sus consecuencias. Y el utilitarismo de la regla propone que seguir reglas generales que tienden a maximizar la utilidad a largo plazo, más estable y menos propenso a violar los derechos individuales. También tenemos como el utilitarismo de las preferencias, propuesto como por Peter Singer, que es uno de los pensadores más importantes sobre esta escuela, que él nos dice que en lugar de centrarse en el placer o en el dolor, Singer sostiene que debemos satisfacer las preferencias conscientes de los seres sintientes. Esto le permite aplicar el utilitarismo a temas como los derechos animales, el aborto o la pobreza global. Aparte, él defiende que las decisiones éticas y el bienestar de todos los seres sintientes es la manera en la que se debe de evaluar, y aplicando este enfoque a temas como el bienestar animal y a la pobreza. En este video desarrollaremos autores muy importantes para el utilitarismo, empezando con Jeremy Bentham, considerado el fundador del utilitarismo clásico. Él proponía que la moralidad debía medirse por el principio de la mayor felicidad para el mayor número, y desarrolló un enfoque cuantitativo del placer y del dolor. Él proponía que la moralidad de una acción debe medirse por su capacidad para producir placer o evitar dolor, tanto para el individuo como para la sociedad. Su lema era la mayor felicidad para el mayor número. Bentham dejó una profunda huella en el pensamiento moderno, influyó en la filosofía del derecho, el diseño de las políticas públicas y la economía. Además, su cuerpo fue embalsamado y se encuentra en exhibición en el University College London, cumpliendo su deseo de continuar siendo útil a la humanidad tras su muerte. Siguiendo en el video hablando sobre los autores más importantes del utilitarismo, tenemos a Joan Stuart Mill, un economista muy importante para la época que refinó las ideas de Bentham, introduciendo una distinción entre placeres superiores e inferiores. Mill defendió un utilitarismo más cualitativo y enfatizó la libertad individual y los derechos como medios para promover la felicidad.
Entre sus distinciones de los placeres tenemos los superiores, que son los placeres del intelecto, la imaginación, la apreciación estética y los sentimientos morales, incluyendo por ejemplo la lectura, el arte, la música, el conocimiento, la amistad profunda o la contemplación filosófica. Tenemos los placeres inferiores, que son los placeres más corporales o sensuales como la comida, el sexo o el descanso físico. Siguiendo con los autores tenemos a Henry Sidgwick, filósofo más sistemático del utilitarismo clásico, que buscó reconciliar el egoísmo racional con el utilitarismo y defendió la imparcialidad como base moral. Y como les hablaba anteriormente de Peter Singer, sobre su enfoque a temas como el bienestar animal y la pobreza. Tenemos muchas críticas hacia esta escuela, hacia esta teoría, desde muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos las morales y filosóficas, que ignoran los derechos individuales. El utilitarismo puede justificar actos inmorales y producen buenos resultados para la mayoría. Tenemos un ejemplo, como si castigar a un inocente para evitar un motín, si eso maximiza el bienestar general. Tenemos la falta de justicia y equidad. Puede sacrificar los intereses de una minoría si eso beneficia a la mayoría, lo que contradice principios de justicia y equidad. El desconocimiento de la intención moral solo considera los resultados, no las intenciones ni el carácter moral de la gente. Un crítico fue Immanuel Kant. También tenemos a Robert Nozick, John Rawls. Tenemos críticas de prácticas y epistemológicas como la dificultad de medir la felicidad o la utilidad. No hay una unidad objetiva para comparar placeres o sufrimientos entre personas. Y tenemos, por ejemplo, aquí algunas respuestas de los utilitaristas por medio de estas críticas, como John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Peter Singer han tratado de responder a esto, incorporando la calidad del placer, defendiendo reglas utilitarias estables, ahí tenemos al utilitarismo de la regla, o reformulando la utilidad como preferencia racional. El utilitarismo continúa siendo un marco ético fundamental en la sociedad actual, premiando la deliberación política y la formulación de políticas públicas a través de la evaluación de consecuencias para la mayoría. Se refleja en la creciente conciencia sobre la responsabilidad social de las empresas, considerando el bienestar de diversos grupos más allá del beneficio económico. En la bioética, guía decisiones complejas sobre la asignación de recursos y las investigaciones médicas, buscando el mayor bien para la mayoría de números. Asimismo, se explora su aplicación en la ética de la inteligencia artificial para programar sistemas que minimicen el daño colectivo. Incluso en la economía, la búsqueda de maximizar el beneficio social agregado se alinea con los principios utilitaristas, aunque su implementación práctica siempre está sujeta a debate y a la consideración de principios éticos complementarios.